Bueno, buenos días a todos. Como no veo a nadie, pero intuyo que están ahí. Ahora les veo, ahora ya les voy. Mis ojos se van acostumbrando al foco y a esto. Bueno, ya me levantaré, porque esto de estar aquí hablando no le sepa usted mal, ¿verdad? Muy bien. En primer lugar, felicitarles a todos, ya lo hice a cuantos saludé, pero a toda la gente que ha hecho posible este acto. Y no es una felicitación protocolaria, porque esto de la convivencia, como diré más tarde, nos lo creamos o no, debe ser una prioridad en los centros. Y todo lo demás, todo, por muy importante que ustedes crean que es, las tecnologías, la innovación, las competencias básicas o los indicadores, debería, diríamos, subrogarse a eso. Porque si no hay orden, si no hay paz social, si no hay un clima de ir tranquilo a la escuela, todo lo demás, ¿entienden?, se convierte únicamente en discurso o en buenas intenciones, pero tal. Bien. Esto tendría que verse algo aquí ahora. Bueno, es igual. Cuando lo pongan, yo ya me engancho a la cosa. Le puse un título a esto, que le puse "La realidad es muy testaruda". Y un subtítulo que era, bueno, algo más concreto, ¿no? Decirle que esto de la convivencia, ahí lo tienen. Un panorama complejo ante un reto inmediato. Pero la clave sería el primero, porque todos los que están aquí querríamos mejorar. Y hace tiempo que estamos en ello, y que eso no es de hoy. Pero en cambio, ahora saludaba a Raimundo y le decía: tú, Raimundo, que llevas tiempo en esto, ¿cómo lo has visto que ha evolucionado? Lo intentamos y nos lo curramos y hacemos mucho, pero la realidad es testaruda, se empecina en no cambiar, ya avanza, ya hace, pero todos querríamos más. Bueno, para decir esto tampoco hacía falta tanto, pero procuro decirlo, porque si no, a veces nos engañamos con las palabras, y a veces querríamos soluciones fáciles, directas, hago esto y me sale lo otro, cuando en realidad es un reto complejo. Es una cuestión compleja. Intentaré explicar un poco esto. Les puse unas fotos de esto. Ya saben que vengo de Girona. No es mi territorio yo soy de la Costa Brava, es decir, al lado del mar. Pero les puse unas fotos de una zona de Girona que es la Garrocha, que está debajo del Pirineo. Es una zona prepirenaica, de más de montaña. Así, si alguien se aburra mucho con lo que digo, pues veré las fotos y se evade y ya está planificando las vacaciones de cuando las tenga dentro de un momento. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Esto cómo lo he pensado? Mire, esto debe ser para funcionar esto, a ver si funciona. No le daré al botón que toca, Ahora le he dado al que lo toca, seguro. Bueno, me dijeron que... sí, vale, es dentro atrás. Bien, ¿cómo lo tengo pensado? Miren, yo podía hacer una charla más técnica o más de lo que me he dedicado siempre, o quizá la aportación que hice a este mundo de la convivencia, que sería la parte del medio. Es decir, les diré que se puede hacer un montón de cosas para mejorar la convivencia. Me levanto un poco, Se puede hacer un montón de cosas. Y yo, si alguna cosa hicimos con un compañero, fue ponerle orden a esto, sistematizar. Es decir, bueno, todo esto se puede hacer mucho, pero vamos a poner un poco de orden. Pero eso sería muy árido para una charla. Árido, es decir, y además está escrito en un libro, con lo cual está allí, es más fácil que leerlo aquí. Y en primer lugar, pensé que diría 4 cosas básicas, que no está mal que alguien las diga. 4 ideas, que a lo mejor las sabemos todos, pero está bien recordarlas. Después, la parte central, la parte del medio, intentaré hacer esto. Diríamos que es poner orden a un panorama complejo, el título, poner orden. Y lo último, como ustedes lo que quieren hacer es pasar a la acción. También, como dijo el que me presentó, yo en mi campo de trabajo es con los directivos. Y en el fondo, actuar para mejorar la convivencia o para mejorar cualquier cosa que implique a mucha gente, quiere decir que la organización eso lo realiza, lo distribuye, lo intenta hacer un plan de mejora y que eso se lleva a cabo y tal. Y como eso ya hace un montón de tiempo, que ya los años pasan, que me dedico a trabajar con directivos y a trabajar con ellos en el día a día, no aquello de pontificar, pues intenté hacer algunas cosas ante el paso a la acción. Y siempre me reservaré un cuarto de hora o 20 minutos para que haya un coloquio y que hablemos un poco, y me digan qué les ha parecido o lo que sea, porque si no es aquello de la tal. Por tanto, si me avisan cuando sean las 11 menos cuarto, yo me comprometo a acabar las
las 4 ideas que me queden para que antes de las 11 o 11 menos 10 o así tengamos un coloquio, lo que a ustedes les apetezca y lo que podamos con la organización. Bien, 4 ideas básicas. Bueno, ahí les puse el puente de Besalú, lo de las vacaciones. Es chulo, ¿verdad? Bueno. Dice, la mejora de la convivencia, los focos lo tapan, pero bueno, entre la realidad y el deseo. Y se ve esta chica aquí con esas 2 puertas del sueño y la realidad. Todos ustedes, y yo también, tendríamos un deseo que la convivencia fuera algo que no habláramos de ello. Si hablamos de convivencia, no nos engañemos, es porque hay violencia. Y no nos gusta decirlo, ¿eh? Si no, no hablaríamos de esto. Y todos desearíamos una cocción idílica donde no hubiera... No vamos a hablar de violencia, que a la gente no le gusta esto. Los psicólogos hablan de violencia escolar, los educadores no, porque saben las tradiciones, estas cosas, ¿eh? Pero bueno, el mal rollo en los centros, que así nos entendemos todo. Querríamos que no hubiera, pero en cambio la realidad es compleja y vemos que para intentar avanzar un paso hacia eso que querríamos, implica llevar a cabo acciones y pasar a la acción. Y el dilema de pasar a la acción no es tan fácil porque a veces nos perdemos en el camino entre las intenciones, el discurso, el tal, y la práctica del día a día. Y a veces se genera como un gap, una separación. Y además, ¿sabe qué me pasa? Que yo los entiendo, los directores, ustedes procuran los directores y las administraciones, procuramos que no sea muy ostensible que tenemos problemas en los centros, y es lógico que sea así, porque eso genera alarma social, ¿entienden? Ahora bien, si negamos la realidad, si hacemos ver que no existe, porque eso genera alarma social, no intervenimos, ¿entienden? Y es como un ratón que se está mordiendo la cola, va dando la vuelta y eso no avanza. No sé cómo hacerlo, sí que sé, pero es cierto, y ahí está. Por eso le puse esa idea básica, porque si algo lo aceptamos, mire, aceptamos que no queremos generar alarma social, y no queremos porque no es buena para nadie, Pero eso no tiene que, diríamos, menoscabar los esfuerzos para intervenir. Diré más cómo, pero si ignoramos que está ahí, eso no avanza. Sería una idea de entrada, parece sencilla, pero eso nos pasa mucho. Ahora no lo puedo decir aquí, pero trabaja, qué sé. Una vez con el Ayuntamiento de Alcudia, en Mallorca, tenía un problema muy grave de drogadicción en el centro, pero muy grave. Y es complejo, cómo atajamos eso sin generar alarma social. Y es complejo, porque si eso lo reconocemos, todavía aquello se guetiza más y hay más complejidad, más tal, pero si lo ignoramos, se va reproduciendo. Y había como un conjunto de compra y venta de droga en el propio centro. Estaba aquello organizado. Es decir, no es que quiera hacer propaganda de la cosa, como ejemplo por esto. Bien, una idea básica, pero yo pienso que hay que decirla. 2 ideas, la antes lo dije. En las escuelas estamos bombardeados a una inmensidad de modas, de ideas, de propaganda, y todas ellas altamente respetables. Y todas ellas muy plausibles. Los que tienen ya una cierta edad, como tengo yo, y miran hacia atrás. ¿Alguien se acuerda de lo que era el PCC? ¿Se acuerda alguien de eso? ¿Sí? ¿Se acuerda el montón de tiempo que le dedicaron? ¿Y se acuerdan eso en qué quedó? Y pongo un ejemplo, porque si no pongo un ejemplo la gente se entiende. Pero fíjense ahora que estamos con la cosa informática, de las tecnologías, del tal, del cual, de no sé qué más, tal. Bien, importantísimo. Los indicadores, hombre, si no le sale a usted bien el indicador 27, va mal, porque esto tal. La innovación, todo es innovación. Y hay como una competitividad en los centros, cuantos más proyectos tiene. Son proyecto alfa, proyecto beta, proyecto escuela innovadora, proyecto escuela verde, escuela rosa, escuela lo que sea. Cosa que me parece a mí muy bien, yo no soy quien para decir eso. Pero ¿cuánto? Cuanto más abrimos el abanico, cuanto uno más abarca, menos aprieta. ¿Entienden? Y desde mi punto de vista, cualquiera de estos proyectos muy respetables, yo no soy quien para cuestionar ninguno de ellos, yo no vengo aquí a esto, cualquiera de ellos, si ustedes quieren lograr los objetivos que esos proyectos se plantean, porque todos son objetivos educativos con los niños, todos son para eso, para que el niño aprenda, progresca, sea más competente en términos actuales, bien,
todos son para eso. Para lograr eso, o bien hay un cierto clima de trabajo, de orden, de aprendizaje, de tranquilidad en las aulas, o bien los padres, cuando dejas a sus niños, los dejan con la tranquilidad que habrá un sitio que está organizado, que aquella cosa funciona, o bien los niños acuden allí con tranquilidad, o si no, todo eso quedará muy bien a nivel discursivo. No digo yo que la cosa no funcione, pero, ¿entienden? Es difícil. Ahora, eso es complejo, es decirle yo, cuando yo le digo a un director, oye, ¿cuántos proyectos tenéis en tu centro simultáneamente? Y empieza a contar. Le digo, a ver, muchacho, esto requiere tiempo, requiere dedicación de profesorado, requiere trabajo con los padres, requiere tal. Cuanto más llenas el saco de nombres, menos aprietas. Y pues yo le puse a ustedes las prioridades. Y desde mi punto de vista, y no es que lo haga yo, diríamos ya interesadamente, que yo ya no estoy para esto, ¿entienden? Si lo aceptamos, deberíamos poner prioridad a la convivencia. Y le puse ahí, si tiene más de 3, es igual, a lo mejor no tiene ninguna, porque llenamos todo, pero... Y ahí les puse que escriban ustedes de su centro la 1, la 2 y la 3, si ustedes quieren, Eso ya lo hacen cuando les apetezca. Pero bueno, es la idea. ¿De acuerdo? Las 4 ideas básicas, 2. Una está entre la realidad y el deseo, y la segunda es una prioridad. Si ustedes lo consideran. Dicen, no, yo en mi centro no tengo ningún problema. Pues nada, haga otras cosas. Quien se dedica a esto es porque él acepta o considera que es una dificultad que debería priorizar. Tercera imagen. La mejora de la convivencia es una realidad poliédrica. Y les puse ahí eso me quedó un poco así la imagen cacharrada, pero en fin, un poco tantas caras. Poner orden a un panorama complejo. Eso será lo que les explicaré un poco en la segunda parte, esa que dije como un poco más académica. Miren ustedes, cualquier cosa que ustedes hagan, no en un centro educativo, sino en la familia, o en el entorno, o en el club de básquet o de fútbol donde juegue su hijo, cualquier cosa prácticamente, depende de cómo la hagan, puede redundar en la mejora de la convivencia. ¿Entienden? Porque lo que redunda en la mejora de la convivencia no es tanto el proyecto en sí, el nombre de la cosa, sino el trabajo educativo que se lleva a cabo mientras lo usted hace. Si ha leído hoy el artículo de La Razón de esta mañana, que lo leí mientras sesionaba en el hotel, el de la contraportada, de Usía, habla de esto de las cremas, de tal, ¿no? Y él recuerda cuando él era pequeño en el norte, no sé dónde era, es en el norte, no me acuerdo del pueblo, cuando él robaron unas galletas o unos caramelos con su hermano. Y cuando la madre se dio cuenta que habían robado las galletas con su hermano, le llevó al tendero a devolver las galletas a los niños, 2 niños. Y eso en el fondo es convivencia, ¿entienden? Y todo lo que hacemos de ciberbullying, de lo otro, de acoso escolar, de drogadicción, de educación sexual, de respeto tal, todo eso. Ahora, es tan grande el abanico de cosas que a veces uno pierde el norte, ¿no? ¿Y qué hacemos? Porque en el fondo lo importante no es lo que hemos hecho con nombre y apellidos. Después intentaré organizarlo, intentaré poner orden a ese magma de cosas. Lo importante es, diríamos, el sentido educativo que tiene eso. Incluso, qué sé, ahora somos no sé aquí cómo están, altamente críticos con eso de castigar a los niños. Que no se pone a castigar, es que tiene repercusiones la conducta inapropiada. Bueno, vale. Bueno, eso según a ustedes, algunos les castigaron, no tienen ustedes ningún trauma y a lo mejor pensaron que fue educativo para ustedes. ¿Entienden? Ahora, cuando castigamos así, urbi et orbi, inopinadamente, a destajo, a lo mejor no lo es. ¿Entienden? Es qué sentido educativo tiene, y eso nos requiere a veces dedicación, atención a la persona, tal. Bueno, ya lo dije. Y la última de estas 4 ideas generales sería esta, la prevención versus intervención, una falsa dicotomía. Todos queremos hacer prevención, ¿verdad? Y nos gustaría que fuera un mundo idílico, aquel que dije antes, entre la realidad y el deseo, donde si prevenimos, ya nunca llega la infección. ¿Entienden? Como vacunamos, así aseguramos que nunca llegará la infección en sanidad. Pero eso, amigos, ya saben que no es así. Ustedes previenen mucho y lo hacen lo mejor que saben.
se previene mucho el acoso sexual ahora que se decía aquí. Y se previene. Y a lo mejor se puede hacer mejor. Pero yo sé centros que lo hacen notablemente bien. Y a lo mejor lo consiguen en un porcentaje muy elevado. Pero eso no obsta para que cualquier día habrá un abuso sexual en el propio centro, no en el exterior, que también podía ser. Porque la persona es persona, porque el mundo que estamos es esto, y porque los chicos pues ven pornografía infantil, pornografía por el móvil en cuanto quieren. Y es el mundo que estamos, y los podemos ignorar, pero es ese. Claro, ¿qué hacemos? Que a veces dedicamos mucho esfuerzo a la prevención, pero en cambio, cuando llega la intervención, no hay coherencia. ¿Entienden? Pensamos, no, ya prevenimos, sí, pero claro, en el fondo, por mucho que ustedes prevengan el acoso, o por mucho que prevengan el insulto, o que prevengan las agresiones, o que prevengan lo que sea, y tengan un protocolo, y tengan programa de mediación escolar, y tengan tal, y tengan tal, habrá algún día que alguien agredirá al otro. Y lo hará por muchas razones. ¿Entiende? Y investigaremos con las razones, investigaremos e intentaremos una acción educativa, pero en el fondo habrá que intervenir. Y a veces la intervención que hacemos no es coherente con la prevención, ¿entienden? Nos deslegitima. Pero dice, bueno, vale, ¿y qué pasa? Pues, no pasa nada, mañana lo hago otra vez. Y ¿entiende? Hay que buscar el equilibrio, cosa que es difícil, porque antes les dije que sancionar por sancionar y no, tampoco lleva a ningún sitio. Y como eso requiere un tratamiento diferencial en cada caso, no es tan sencillo, pero si no, cuando diríamos, hacemos que prevención e intervención sean como dos lados, dos brazos que no se conocen el otro, ¿no? Cada uno está en su sitio, eso no funciona, porque uno previene mucho, lo intenta, hace charlas, hace tal, pero claro, sabe que algún día eso, por mucho, y lo ha hecho bien, y ha funcionado en el 80% de los casos, o no el 90%, o no el 95%, o no el 29%, pero habrá uno donde habrá que intervenir. Y si aquí intervenimos coherentemente, esto refuerza la prevención. Ahora, si aquí lo que hacemos no es coherente con esto, lo que hace es deslegitimarla, y al que se dedica a prevención ya lo hace con menos entusiasmo, porque ya lo dice, pero claro, al final no hay coherencia, ¿entienden? Y eso a veces lo que hace es debilitar a los centros. No sé si me expliqué con eso. Eso siempre procuro decirlo, porque si no, este discurso de aquí de la prevención es muy buenista, y hay que serlo, porque la escuela existe para que el niño aprenda, y aprenda a respetar a los demás, y aprenda a ser buen ciudadano. Esto de la competencia social ciudadana, ¿vale? Existe para eso. Pero para que eso lo logre, también ustedes y yo nos pasamos cuando éramos jóvenes, y cuando somos mayores también, ¿entienden? Y es bueno que sepamos que hay que tener repercusiones, y eso, según como se haga, si se hace bien, puede ser educativo. Nadie lo garantiza, pero puede serlo. Aceptémoslo. Bien, 4 ideas generales, más o menos, para empezar. Pero para poner el campo de juego. Bien. La parte central, esta es la misma foto que anterior, pero nevada. Para las vacaciones. Es ordenar, sistematizar experiencias de mejora de la convivencia. Mire, esto es como esto de la convivencia, les dije antes, lo admite todo. En un momento que estábamos, ahora me dedico menos a esto, hace unos cuantos años, cuando se puso el tema del plan de convivencia, del Observatorio Nacional, yo colaboré un poco con el MEC un tiempo en esto, y lo que hicimos fue, diríamos, poner orden a ese panorama complejo de tantas cosas. Y esto lo hicimos, porque si no todo el mundo, lo hicimos en base a experiencias. En el IES tal, de tal sitio, hacen esto. Que lo hicieran realmente, o que les fueran intentos, ya es más complejo. Pero sí que recogimos experiencias y las organizamos en ámbitos. Y lo publicamos en el libro, que no que hay que hacer el libro, pero lo que hace es decir, en este IES hacen esto, en este hacen esto. Hacían en su tiempo, han pasado los tiempos. Pero es algo de decir, mire, lo que hemos es ordenado una realidad, no un enfoque teórico, con todas las salvedades que pueda tener eso. Bien, y eso es lo que les explicaré un poco en esta segunda parte, más, diríamos, técnica en ese sentido. Bueno, esto ya me lo salto un poco. Bueno, esto me lo salto, pero no, porque eso lo saben ustedes todos. Pero quería poner énfasis en esto de arriba, que para que la convivencia mejora es reto de todos, todo el mundo lo sabe, lo de la tribu. Pero no se olviden que también, y quizá en un papel protagonista, el principal, diríamos, no sé si decirlo, pero sí, protagonista de la mejora sería el propio alumno. ¿Entienden?
Si no todos intervenimos, los docentes, los directivos, los padres, quien sea. Pero hay que involucrar al propio alumno en la mejora de la convivencia, sea de la edad que sea. Lo trabajamos mucho con adolescentes, pero también en 3 años y en 4 años. Y los vamos formando, porque él es un agente activo. Cuando se producen situaciones de acoso en la pequeña infancia, si el grupo, que son niños de 7, de 8 años, que lo hacen intuitivamente, el grupo actúa, está allí, es consciente, o trabajas con tutoría con ellos, con la maestra, de manera muy inmediata, con los niños delante, eso lo vamos generando. Y el alumno es quizá el principal agente de convivencia, ahora con un rol distinto, ¿de acuerdo? Pero es el principal agente. Y eso siempre puedo decir, lo demás ya lo saben ustedes y no hace falta que me dedique tiempo a esto. Bueno, esto de todo lo que se hace, que es mucho decirlo, lo intenté organizar en 5 categorías. 5 categorías. La de arriba, dimensión educativa. Bueno, lo dije antes, ahí todos los docentes se sienten como, algunos no tanto, pero en general todo el mundo lo acepta, y quien no lo acepta internamente, hay quien no lo acepta. Decirme, Joan, a mí me dicen que soy profe de física y química. Yo aprobé oposición de física y química, ¿entiendes? Yo ahí intentar hacer a gente esto, me lo dicen a mí si me tienen confianza, pero en público ninguno de ustedes lo diría. ¿De acuerdo? Todos ustedes aceptan que son educadores y por tanto aceptan que, pero yo se lo digo a este, pero aunque tú no hagas física y química, cuando aquel de allí está molestando al otro, dices, tú, vente para que siéntate aquí, ¿verdad? Gestionas el aula. Y esta gestión de aula activa hace que mejore la convivencia. Aún así tan inmediatamente. Hay que decir, hombre, estos programas, tal, yo no lo veo claro. Pero es igual. En el fondo, el docente, como él entiende que lo que quiere es mejorar al alumno globalmente, hacerle mejor persona, para que, diríamos, se insiera la sociedad de manera la más óptima posible, acepta eso de la educación moral, la educación de la persona, mejorar al ciudadano. Eso lo acepta. Y ahí lo puede hacer de muchas maneras en tutoría, y alguna gente de ustedes hacen tutorías y dedican una sesión semanal a analizar los problemas, el tal, el cual y no sé qué mea, y otra gente pues no sabe qué hacer en tutoría, no sabe. Y dice, vamos a estudiar un rato o a repasar el problema o a hacer tal. Eso ya depende de la habilidad de cada uno, pero lo aceptamos. Y la gente lo hace. Y los ustedes tienen programas, muchos programas educativos, de valores, de filosofía 316, que también son de valores a veces, de educación emocional, de lo que sea, hacen programas con un objetivo educativo. Es decir, que hace de mediación, ponte en un lugar del otro, en el zapato del otro, estas cuestiones que ustedes hacen, que en sentido educativo, pensamos si el alumno adquiere unos valores, unos hábitos, unas formas de relación, que sean de respeto al otro, de tal, esto hará que mejore la convivencia en el propio centro y que mejore la convivencia en la sociedad. Y eso es cierto. Ahora, no es tan sencillo, no es lo mismo aprender un contenido, diríamos, de eso que antes llamamos hechos y conceptos, ¿no? Que incorporar a tu conducta cotidiana una forma, un valor, una forma es distinto. Y a veces intentamos trabajar curricularmente esto. Claro, oye, pues no dejemos el otro día en ética o en valores ciudadanos que los conflictos se resuelven negociando y que hay que darle la mano al otro. Y lo hiciste allí y los tecnificaste. Pero claro, en el patio no. En el patio le mete castaña y punto. No es lo mismo. Y queríamos que eso se llevara a cabo. Y eso lo hacemos. Y lo hacemos bien. Y hay que continuar haciéndolo. Pero sabemos que es una dimensión. Y eso ahí está. Y ustedes tienen un montón de programas, que algunos ahora después se los comentaré, clasificados, y otros que van saliendo. En su momento, las diversas autonomías hicieron programas, con nombres cada una de ellas, y que todos tenían esa dimensión. Y esa la tenían notablemente, porque es una dimensión que es propia del docente, y a veces le ponemos en horario, a veces no en el horario. Aquello de si lo hacemos transversal, en cualquier momento de la vida académica, sea en matemáticas, en lengua o en tal, podemos trabajar esto a raíz de comportamientos cotidianos, o bien no, lo hacemos solo una hora en el currículum, o bien lo hacemos con el día del no acoso, el día del tal, o el día de lo que sea. Bien. Dimensión profesional. Amigos, eso ya es más complicado. Yo les digo a mis alumnos del máster de secundaria, aquí algunos son de secundaria, ¿verdad? Les digo, miren ustedes,
Ustedes se apuntan a esto del máster un poco engañados. Engañados quiero decir, porque les han puesto el máster por especialidades de lengua, de matemáticas, de sociales, de lo que sea. Y les pondrán oposiciones por especialidades de lengua, de matemáticas, de tal. Por tanto, es posible que ustedes se hagan la idea que su trabajo será enseñar lengua, matemáticas y eso. Y es verdad que lo será, no se preocupen. Es verdad que lo será. Pero les dije, en el trabajo que ustedes van a aceptar implica hacer de agentes del orden. Y también poner multas, les digo yo. No, eso no queremos nosotros, Digo, no, ¿entiende? Para que usted intervenga ahí, tiene que tener orden. Y para que haya orden, usted tiene que saber cuando alguien transgrede las normas. Para intervenir, que no siga para castigar, pero para intervenir. Si alguien se pasa y sucede algo, yo intervengo. Ahora, si alguien se pasa y no sucede nada, la gente aprende. Con este nos podemos pasar. Y mañana se pasan un poco más. Y el otro un poco más. Y el otro un poco más. Pero claro, usted tiene que intervenir, ¿verdad? Y es más fácil intervenir cuando un niño se equivocó en un problema, que le mire, Pedro, que te has equivocado, que esto es así, que cuando un niño le llama a usted y le ponga el insulto que quieran, y le llama a usted un insulto, le insulta a usted, o le mira amenazador, o le dice, siéntate, y dice, me siento, si a mí me apetece, no dice apetecer, dice una cosa más dura, o le dice tal, o le dice, oye, expulsado, y dice, sácame tú. ¿Vale? Y ustedes les hacen mucha teoría, ahora está de moda lo de la contención, porque es verdad, tenemos niños y personas que a veces pierden el control, y si lo pierden en el aula, algo tengo que hacer. Pero claro, ustedes a lo mejor van a cursos de contención. Pero claro, es muy majo, va con el chándal, les de ponte así, cógelo asá, no sé qué más, tal. Pero allí, en la práctica del jaleo cotidiano, entiende, la contención a veces es puro peso, y pura tal. Ya, bueno, una cosa extrema, pero está ahí. Por tanto, cuando yo les digo a ustedes que una parte de su trabajo, de su sueldo, implica intervenir ante situaciones y el adjetivo se lo ponga a ustedes, de conflicto, de dificultad, de hostilidad, de violencia, y les aseguro que no hay un límite claro, lo que para usted es violencia, para usted es hostilidad, para usted es conflicto y para usted no es nada, porque forma parte del trabajo, pero mentalmente ustedes lo ven así. Aprender a hacer eso se puede aprender, pero ustedes ya no están tan motivados a aprender esto, motivados a cómo enseñar la ecuación tal, están muy motivados, pero en cambio, a cómo intervenir ante situaciones de conflicto, de dificultad, de tal, no están más motivados. Y a veces son situaciones inherentes al trabajo, Les cuento una anécdota, que siempre les apetece más anécdotas que rollo. Estaba dando un curso, que no era un escenario como este, un curso con docentes, 40 docentes, en Melilla. Y yo les dije si se acercaban a los niños. Digo, ¿les tocan? Digo, no, tocan quiere decir, si van allí al lado y le dicen, oye, le tocan de la espalda, lo que sea, Digo, en trato físico no pasa nada. No. Dice, yo no. Me dice, yo no. Y me dice, digo, ¿por qué no? Dice, mira, tengo uno, dice que está gordo, seboso, suda, de estos que tienen obesidad mórbida, me dice. Y claro, tú sabes en mayo lo que es aquello. Le digo, muchacha, pero es que tú decidiste ser docente. Y ser docente implica trabajar con adolescentes, que habrá de todo tipo, de gordos, de flacos, de lo que sea, ¿entiendes? Y que en Melilla, en mayo, hace calor. Y en tu trabajo, en tu sueldo, está acercarte a ese docente que suda y está tal, y está ahí, como el del médico, está reconocer al señor que está allí y va con un adolescente, y tiene que sacar la camiseta y le voy a auscultar. ¿Entiendes? En tu trabajo, el día que tú aceptaste esto, ya sé que tú pensaste que enseñarías siempre inglés, que era la chica de inglés, es igual, pero bueno, está en el trabajo. Por tanto, si una dimensión es profesional, debemos aprender también a afrontar, que es un verbo más correcto, situaciones de, llame lo que sea, de disruptividad, o aprender a conducir una
sesión de tutoría en la cual estamos hablando que ayer hubo un robo y hay que ver quién lo robó? Porque si dejamos pasarlo, mañana habrá 2 robos. Y eso forma parte del trabajo y hay que aprenderlo. Igual como hay que aprender a enseñar el verbo del to be, como se llama. Bien, dimensión comunitaria, pero como la convivencia en el fondo lo que refleja es la sociedad, entiende, porque la escuela no puede ser una isla alejada de la sociedad. Y ustedes saben que los problemas de convivencia son distintos en cada centro, en cada territorio, en cada lugar, porque, a ver, la sociedad que está allí es distinta. Y por tanto, y eso lo intentan hacer, y este congreso es una prueba palpable de ello, establecer acciones coordinadas con el conjunto de la sociedad, empezando por los padres y las familias, que son altamente interesados, siguiendo por los servicios sociales municipales, porque están ahí para identificar, para ayudar, con familias, continuando con los agentes de orden público y también implicando a entidades sociales, a asociaciones, a fundaciones, porque en el fondo toda esa sociedad está interesada en que los niños de hoy, que serán adultos mañana, se insieran, diríamos, civilizadamente en esa sociedad. Eso es muy majo decirlo, pero es altamente difícil llevarlo a cabo, porque cada una de esas instituciones tiene lógicas internas y tiene intereses distintos. Comparten el objetivo, pero ante la actuación requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere que eso lleva a la práctica. Jordi, un jefe de estudios, dice, mira, Joan, yo me reúno con mi trabajo con 5 asistentes sociales, porque en su centro hay de 5 zonas distintas, y lo trabajamos, y dedicamos tantas horas, y y lo hacemos lo mejor que sabemos. Y al final del año, yo cuando hago balance de las horas que hemos dedicado, de esto como lo diríamos después a tal, y cómo veo que eso es muy complejo burocráticamente para que funcione, y es cierto, y en cambio, lo que llega al alumno, el resultado, es difícil de medir. Yo lo entiendo, porque, a ver, en cuanto ponemos aquí instituciones con lógicas internas distintas, son distintas, es complejo que eso funcione. Ahora, que sea complejo, no quita que vemos que eso es lógico hacerlo, que hay que hacerlo y que tal vez podamos mejorarlo, ¿de acuerdo? Pero en el fondo, el objetivo está ahí. Es un reto difícil, de los más difíciles, de poner de acuerdo, diríamos, lógicas distintas. La dimensión organizativa, ya saben, les dije él también que yo me dedico mucho al tema de la dirección, una parte de los problemas de convivencia de los centros los genera el propio centro. Ustedes. Por ejemplo, ¿tienen ustedes criterios para asignar docencia y tutoría? El curso donde ustedes prevén que habrá mayores dificultades, ¿es posible que le toque al docente, al último interino que llegó, al más inexperto y a tal? Y eso, el responsable de asignar docencia no es la administración, es el propio centro. Ahora, en este momento, es el director, en singular, o directora, dicen que estoy con la cosa del género. No miremos fuera, ya sé que las culturas son diversas, ya lo sé, si me conozco bien los centros, ¿entienden? Pero el criterio es de centro. Y según cómo lo hagan, saben ustedes que según... Ahora, la idea del trabajo colaborativo del profesorado, de si realmente las reuniones de evaluación son de evaluación y de seguimiento y tal, y el seguimiento de acuerdo, eso es del propio centro, no es de externo. Ya les diré también unas cuantas cosas, ahora cuando esto es muy majo con 5 aspectos, pues ya vendrá con más detallado, que eso será lo que intentaré hacerlo más suave, porque si no se alarga y se lo leen ustedes cuando quieran. Pero eso es cierto, y ahí no miremos para atrás, es el propio centro. Porque tenemos autonomía, y esa la tenemos. ¿Y cómo hacemos grupos? El primero A, el primero B, y yo no sé quién, y yo soy de los que defiendo que hay que confiar en el centro, en su criterio de formar grupos. Que nadie de fuera le puede dictar cómo tiene que hacerlo. Ni heterogéneos, ni homogéneos, ni toda la historia, que eso es muy difícil. Que cada centro sabrá qué alumnos tiene y qué criterio
lleva a cabo para agrupar a esos alumnos. ¿Entienden? No sé si me explico. Se lo cuento un momento, porque esto me enerva un poco. No es el tema de hoy, pero es igual, me enerva un poco. Me enerva. Ya tengo una edad que no me enerva para nada, pero en fin. Miren ustedes. Ustedes todos les han dicho que es bueno que haya agrupamientos heterogéneos y que no sean homogéneos, porque eso guetiza y no hay que hacer el primero A, el primero B, el primero C y el primero D, y el primero D que sea el tal. ¿De acuerdo? De acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Pero eso es muy bien en la teoría. Vamos a la práctica. ¿Vale? Un centro, un instituto de secundaria, recibe alumnos de, ¿cuántos de primaria? De 5, directamente escritos, otros que vengan de fuera, de 5. ¿Vale? Imaginaos que ustedes tienen 3 grupos de la ESO, 90 alumnos. ¿Bien? ¿Ustedes quieren decidir? Vamos a mezclar que no sean los del centro A en el centro. Vamos a mezclarlos por centros. ¿Bien? De acuerdo. Vamos a mezclar también por sexos, no sea que no salgan todos del sexo A aquí y del sexo B allí. No sería, pero hay que hacer. Vamos a tener en cuenta los informes, porque claro, si tenemos transición primaria-secundaria y lo hacemos bien, y hay un informe, habrá que tenerlo en cuenta. Si tienen un dictamen de tipo psíquico, de tipo social, de tipo lo que sea, ¿esto cómo lo repartimos? Vamos a tener en cuenta los del transporte escolar. Vamos a tener en cuenta si son mellizos o no, porque hay quien dice que los mellizos van juntos y hay que van separados. Y claro, cuando ustedes todo esto lo tienen en cuenta, ¿entienden? Y no es ese criterio, no, aquí homogéneos no, heterogéneos no, esa es la realidad. Por tanto, yo en eso digo que al final confíe usted en el criterio del centro, que es que lo conoce, ¿entiende? Confíe usted en él. Y de fuera no sabemos quién para decirle a la gente cómo tiene que hacerlo. Eso lo decía. Ahora, cuando yo le digo confíe usted, también le digo que el centro tiene autonomía para eso. Y según cómo lo haga, según cómo formen los grupos, puede favorecer o puede dificultar la convivencia. Es decir, se lo puede hacer su trabajo más fácil o más difícil. De ahí venía el argumento, de ahí viene el argumento. Era un ejemplo para que entendiéramos, de ahí viene el argumento. Y lo último, la dimensión operativa. Le puse operativa por buscar un adjetivo que no fuera agresivo. Es decir, mire, usted puede prevenir, puede hacer lo que sea, pero en el fondo, cuando hay un follón, tiene que intervenir. Tiene que intervenir, tiene que pasar a la acción. Si no, si cuando hay el follón no intervenimos, deslegitima todo lo demás, ¿entiende? Y por mucho que haya prevenido, por mucho que haya hecho, por mucho que sea, habrá que intervenir cuando sea necesario. Y ahí está la resolución de conflictos. Que yo acepto que ustedes opten por una resolución dialogada, en positivo, por mediación, tal. Pero todo eso tiene unas condiciones y al final, si no se cumplen, y ya hemos intentado A, hemos intentado B, hemos intentado C, hemos intentado D, hay que actuar. Y el centro tiene que tener protocolos responsables y es su autonomía y su responsabilidad tenerlos y aplicarlos con sensatez, de forma educativa, pensando en la mejora del alumno, ¿de acuerdo? Pero no negando que está ahí. También es una dimensión. No tiene que ser la única dimensión, ni la principal, en absoluto. Pero no podemos negarla. No sé si me expliqué un poco un panorama general de cosas para la mejora de la convivencia. Este panorama general, después ya, a ver cómo voy de tiempo, ya dije que antes, a ver, es que no veo la hora. ¿Qué hora es? Uy, pues ya voy fatal, ya dije que... Bueno, esto no se lo cuento, ¿ven? Esto, fíjense, de acciones educativas le puse ahí 7 grupos. Primera, integradas en el currículum. Yo hago cosas que mientras hago catalán, yo soy de catalán, hago catalán, hago cosas de convivencia, porque se ha pasado a 3 pueblos copiando del otro y le digo, oye, ¿qué pasa? Y tal. Otras, programas, muchos programas, y están bien hechos, y alguien los diseñó, y tienen actividades, y ustedes los lo aplican, y está bien, pero los que sean, de educación en valores, de coeducación, de lo que sea. Otras, cosas singulares, la semana de, el día de, el tal, lo que sea, y tienen actuaciones, viene gente de fuera, y tutorial. Bien, de cada apartado de estos, esto está en el libro está desarrollado, y hay un capítulo diciendo, integradas en el currículum, en el IES tal, o en el centro tal, hacen esto, lo otro, más o menos. Una ficha que tiene menos de una página, pues si no el libro sería tal. Bueno, eso fue un poco la aportación que hicimos. ¿Ves? Cosas para aprender profesionalmente. Por ejemplo, ¿ustedes apuntarían a un curso que dijera afrontamiento de situaciones de hostilidad en el aula?
O dirían, no, esto no me toca a mí, yo me apuntaré a lo que sea metodología inclusiva e innovadora del aprendizaje de las matemáticas. Depende, ¿entienden? Pero ese título debería ser, desde mi punto de vista, un título de un curso de formación de docentes ya en activo. No en la facultad que aquello topo hace, que es flores y tal, no, en activo. Bien. Bueno, acciones basadas en la participación del alumnado. A ver, todos decimos que queremos que el alumno participe y se implique, pero al final dices, tú estate aquí quieto y no molestes mucho. Bueno, si hacemos que el alumno se implique, actúe, asuma papel activo en la vida del centro, es posible que también asuma ese papel cuando haya problemas de convivencia. Y hay unas cuantas cosas del alumno ayudante, de la mentoría, en fin, unas cuantas cosas que son conocidas de todos ustedes, no hay ninguna cosa nueva, pero en fin, que están ahí y todas ellas, según cómo se hagan, pueden contribuir a la mejora de la convivencia. Acciones con la comunidad, y ahí les puse dentro de cada apartado de estos, en el libro bueno, habrá pues unas cuantas experiencias, ya lo dije, no puedo leerlo. Acciones desde el centro, lo que les dije, por ejemplo, delimitar criterios de centro para la formación de grupos, el ejemplo de antes. Si hay un criterio de centro, lo habremos discutido, lo haremos tal y aplicamos ese criterio que es nuestro y tenemos autonomía para aplicarlo, para decidirlo. Criterios de centro para asignar docencia y tutoría. Estas cuestiones contribuyen a la mejora. Acciones dirigidas en el tema del ambiente escolar, el ambiente, el clima de centro, bueno, pasillos, que sea la polémica, no sé cómo están aquí, con las cámaras. ¿Las cámaras contribuyen, tienen cámaras en los centros? Allí sí. Allí en los espacios no de aula, comunes, pasillos, tal. La política de lavabos, ¿cómo están los lavabos? ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo tal? ¿Cómo funcionan? Yo soy quien para dar consejos, no soy quien. Pero os digo que allí, y ustedes opinarán que es bueno, que es malo, pero en el fondo es irrelevante, porque depende de la situación de cada contexto, se lo diré después. No hay soluciones mágicas para todos, depende de cada centro. ¿Entienden? La mejora del ambiente y acciones dirigidas a resolver conflictos. El tema de siempre entre la mediación y la sanción, la reparación y la exclusión. Bueno, como ya dije que yo procuraría que hubiera un coloquio, ya me conozco y después hablo y no me regulo mucho el tiempo, así que me lo regulo, pero en fin. Tenía 5 ideas básicas para pasar a la acción. Hay muchas cosas sobre esto y es imposible que yo a las 5 los diga, pero ya que las tenía preparadas, se las digo un poco. Es orientaciones ante el paso a la acción, el puente sobre el río Yerka. La primera, la respuesta está en la escuela, es decir, podemos decir que esto de la convivencia, en fin, que la administración tiene que hacer más cosas, que tiene que hacerlas, que tal, que cual, pero en el fondo no nos engañemos. La respuesta está en la escuela, es decir, está en cada centro, en cada comunidad. De acuerdo, buscaremos recursos, tal, lo que sea, pero en el fondo debemos tomar el toro por los cuernos. De ahí vienen las prioridades, ¿recuerdan ustedes? Como si no pueden hacer todo, acepten que eso para ustedes es prioritario, si ustedes lo consideran. Y es verdad que buscaremos ayudas fuera, pero si el centro no lo asume con algo propio, por mucha cosa que haya fuera, hay mucho discurso, eso no avanza. La segunda, conocer y asumir la realidad, eso les dije, esos recursos no tienen ninguna utilidad si ustedes van ahí como al súper. Pues ahora que está la mediación, vamos a poner la mediación aquí. No, mire usted, asuma cómo está su centro, qué dificultades tiene, asuma cómo está su profesorado y su claustro, asuma cómo es su centro, sus familias, y en base a eso construya una solución, proponga una solución que esté al alcance de las posibilidades de su centro. Y a lo mejor en el centro hicieron eso, pero ese centro está a un nivel de desarrollo en relación al suyo que es imposible que usted haga eso. Usted conténtese únicamente con un escalón y después a lo mejor hará el segundo. Y quizá nunca llegará ahí. Pero aquí, como en todos pasa, están las modas, ¿no? Como en el centro hacen eso, pues yo ya lo cogeré de allí. Y eso a veces no es bueno para usted, para su centro, quiero decir, porque su centro, su realidad, hay que conocerla y asumirla. Tercera idea, impliquen a la gente. A ver, los programas de mejora de la convivencia no mejoran nada. Quien mejora las cosas son ustedes, son las personas.
trabajando. Si la gente se lo cree, se implica, lo conoce, le da a usted voz y voto, eso le llevará problemas, porque cuando usted da voz y voto a la gente no opina igual, y uno lo ve así y el otro así. Pero en el fondo es mejor que la gente discrepe y esté en desacuerdo a no que lo ignore, porque si no, no pasa la acción. ¿Entiende? Lo observa. Ah, pues allá tú. Ahora, saben ustedes que esto de la implicación de los claustros, el mismo papel del Consejo Escolar, que era en el fondo el Consejo Escolar es como un órgano florero, que está allí para que le informen, pero no actúa, no es fácil. Ahora, si queremos mejorar la realidad, esta. La otra idea, como muy tarde, es la misma, lo de las familias. Dejen ustedes volar globos, dejen ustedes que la gente tenga ilusiones. Déjenlos volar, déjenlos que tengan horizontes. Ya vendrá la realidad, pero déjenlos que se impliquen, que asuman protagonismo. Estos son mis amigos los directores y directivos. Miren ustedes, si ustedes tienen una idea magnífica, que quieren, diríamos, animar a su grupo de amigos a hacer una excursión, ahora este puente, si es puente, alguien tiene que animar la cosa, y tiene que organizar, y tiene que entusiasmar, y tiene que animar, y tiene que dinamizar, y tiene que mover el cotarro. Que alguien sea uno, no lo aconsejo, es mejor que sea más de uno, pero en el fondo, alguien tiene que estirar del carro. Ya saben ustedes, el cambio implica que alguien estire del carro. Y ahora me podía alargar mucho en esto, es las cosas que hago a veces, como animar proyectos colectivos y huyendo de los personalismos, porque eso no suele generar sinergia, no suele generar proyectos. Y acabo, porque prometí el tal, y la última. Y sea usted prudente. Nos gustaría que hoy tuviéramos un proyecto y al año que viene ya los indicadores famosos reflejaran que está mejorado. Y ustedes saben, aquello que decían los clásicos, poco a poco y buena letra. En educación no hay cambios de hoy para mañana, ni de un curso para otro. Y lo sabemos todos, todos. Y esta obsesión que tenemos por la mejora y la excelencia y los indicadores, al final nos damos un tortazo. Confiemos en los centros, dése ustedes tiempo. Ustedes se plantearán llegar a una mejora de nivel 40 y van a mejorar solo 20, pero 20 es mucho mejor que 0 donde estaban. Porque si no, ¿entienden? Y eso es así. Ustedes saben que la mejora de la convivencia es algo lento, pero tiene que ser paulatino, continuado, perseverante, con convicción. Bien. Y nada más, porque pensé que querría tener un tiempo para el debate, para que ustedes puedan decir alguna cosa y para, si puedo aportarles algo, pues responderles. ¿Me parece bien decir alguna cosa? ¿Le gestioné bien el tiempo o no? O no sé qué. Bueno. -5. Bueno, un poco mal. No hace falta que aplaudan ustedes, no hace falta que aplaudan. Me siento ahí. ¿Quieres generarte un poco? Si alguien tiene alguna pregunta, pues los mediadores de los estudios. ¿Quieren desayunar ya? ¿O hay descanso? No sé si hay descanso, ahora no hay descanso. Los directivos saben que tienen un problema cuando ellos hacen un claustro y van allí con una propuesta que piensan que va a generar entusiasmos, ¿no? Y abren un torno de palabras. ¿Entienden? Y aquello hay un silencio sepulcral. Pues la gente piensa, si abro la boca, me toca la china. Ya. Y yo les digo a los directivos que tienen que ser buenos gestionando silencios, que no pasa nada. Entiende que la gente a veces le es incómodo el silencio y no pasa nada. Es un momento de pensar también. Venga. Sí, sí. A propósito de lo que has dicho sobre la convivencia, la formación que el profesorado tiene al respecto, esa idea que realmente está bastante extendida, de que yo soy profesor de lengua y solo tengo que saber lengua y transmitir mis conocimientos sobre la lengua castellana a mis alumnos. Ahora está muy de moda el tema del MIR educativo, de que es necesaria una nueva formación del profesorado, que tienda a una profesionalización mayor y que yo lo enlazo precisamente con este hecho de que sea necesario formar en más cosas que en matemáticas, en lengua o en física y química ya se ha formado uno en su facultad. En este sentido te pediría tu opinión sobre hasta qué punto si se concreta
ese nuevo sistema de formación del profesorado tendría que ir mucho o poco en esta dirección. Bueno, tú siempre haciendo preguntas. Bueno, preguntas. A ver, antes dije que la realidad es poliédrica, ¿de acuerdo? Yo puedo contestar la pregunta de Raimundo desde si esto fuera mis gafas, están allí, ¿no? Mis gafas, o la funda. Esta funda, si fuera un prisma perfecto, la podría contestar desde esta cara de aquí, ¿vale? Desde esta cara de aquí, desde esta cara de aquí, desde esta de aquí y de esta de aquí. Desde esta de aquí, que sería la educativa, es decir, desde la formación del profesorado, yo diría que, bueno, está muy bien, ¿entienden? Porque eso que hacemos de las prácticas, sean de lo que sea, ya no serían unas prácticas, ya habría terminado su formación básica y complementaría su formación con una formación en lugar de trabajo, semejante a de los MIR, por decir algo. ¿De acuerdo? Desde una perspectiva de la carrera profesional docente, implicaría categorías de profesores. ¿Entienden? Profesores de nivel A, de nivel B, de nivel C. En mi comunidad, saben, la Ley Catalana de Educación ya plantea, que no se ha desarrollado, diversas categorías de profesorado. El senior, que queda muy majo, el otro será el junior y otro será en formación. De ahí se iría, lo cual no quiero decir que sea malo, eso es futuro, 2050, eso ya lo sabemos, se iría a niveles salariales distintos, claro. Nadie lo dice, pero podía ser. Podía ser, ¿entienden? De esta de aquí es la realidad. Si los hubiera traído el periódico de ayer de mi comunidad, de cual, si a lo mejor lo vieron, salió en las noticias, la Generalitat de Cataluña ha dicho que excepcionalmente hoy se están incorporando profesores de lengua, de matemáticas y de 2 especialidades, no sé cuáles más, no me acuerdo, sin el máster de profesorado. De gente que está apuntada en el máster, que le dijeron que sin máster no podía sacárselo y que tenía que ir a clase cada día, que si no iba, le iban a tal, y ahora como les faltan profesores, ha dicho que se incorporen y que todo el mundo es bueno. No ha dicho así, pero en fin, se podía leer así. Es otra manera, otra perspectiva social. ¿Piensan ustedes que es muy atractiva la tarea de profesor? Debería serlo, sociológicamente, porque si ustedes miran las condiciones laborales, no son malas si las comparan con otras condiciones laborales en este mundo que estamos. No son malas. ¿Entienden? Si eso fuera así, sería lógico que la sociedad se volcara en ser docente. Pero en cambio la percepción social de ser docente ha ido cambiando. Es paradójico eso, porque si ustedes las comparan las condiciones, las vacaciones, el sueldo, el tal, el no sé qué más, la presión del directivo sobre mí, la autonomía que tengo como profesional, no son malas condiciones. Pero en cambio, no es que haya un gran deseo de ser directivo. Lo hay, pero fíjense, en Cataluña tienen que ir a la gente a decirle que haga de docente sin tener la titulación. ¿Entiende? Es decir, que yo ya, a nivel formativo, claro que sí, dependería después de cómo lo hacemos. Ahora, si lo vemos todo como un poliedro con muchas caras, y no podemos ignorar ninguna de ellas, pienso yo, es una cuestión a plantear. También hay cuestión económica, de esto cómo se paga y cómo tal. Eso sería otra cara del poliedro. Bueno, ¿alguna cosa más? Hola. ¿Considera suficiente la formación que se les da a los docentes o a titulaciones que van a ejercer su labor como docente solo con el máster de formación del profesorado? Me explico. Hay titulaciones que al 90% se van a dedicar a la docencia y sin embargo terminan su formación y no han visto nada de docencia. Vuelvo a ser otra pregunta compleja, muy compleja, porque el mundo, ahora que estamos con másters y que está el tema de los másters de moda, mire, el máster del profesorado es una acción con limitaciones como toda, pero es coherente. Es coherente con el mundo que tenemos de la profesionalización, es decir, que si usted quiere hacer una profesión para la cual no se formó, tenga una formación inicial. Que esa sea suficiente, que es que de cómo se hace en cada caso.
Y cómo funciona eso dependería de cada realidad, ¿entiende? De cada realidad. Mire usted, cuando hicimos la LOCSE, pusimos el curso de calificación pedagógica, ¿se acuerda usted? Y puso que eso sería un requisito para ello. ¿Por qué no se implantó? Bueno, porque había otras instancias interesadas en mantener el CAP. Y durante mucho tiempo se mantuvo el CAP por esas instancias. Pues yo no soy quien para decir si era bueno o si era malo, ¿eh? Ya la idea de la LOCSE era esa. Se mantuvo mucho tiempo, bueno, por una cuestión de intereses, que también están ahora, porque lo de la formación superior, nos guste o no, cada vez no se puede ignorar. Es decir, la formación superior, y no tan superior, ya la media en la FP. Ahí está la cara formativa, y es muy importante del poliedro, pero la cara económica está allí. Y no la podemos ignorar que está. ¿En qué grado está y en qué grado esta cara incide en esta? Entiéndame, yo no soy quien para decirlo, o sea, depende de cada contexto. Pero es que eso de que la sociedad nuestra es muy poliédrica y no podemos verlo de una cara u otra, ¿entienden? Ahora, desde el punto de vista formativo, sí. ¿Es suficiente? Depende de cómo lo hagamos. Depende de cómo lo hagamos. Son alumnos adultos. Yo allí tengo alumnos que tienen 35 años, que han hecho el itinerario académico, es decir, fueron alumnos de la universidad, hicieron el máster, de lo que tocaba. El director del máster les puso de becarios, pero becarios con sueldo, de FPI, sacaron la tesis, les puso de postdoc, y cuando se acabaron todas estas cuestiones, dijeron, ahora no tengo nada que hacer, van a secundaria. Hay gente que ha estado en la empresa, y ha trabajado durante 8, 10, 12 años en una empresa, ha venido a la crisis, son licenciados y se apuntan al máster. Hay alumnos de 24 años, de 23, que han acabado la licenciatura, tiene aquello de la vocación, yo tengo vocación de docente y vengo aquí, ¿no? Bueno, y vienen ahí con expectativas distintas, hacemos el máster, bien o mal, mejor o peor, tiene una parte importante que es las prácticas en el MIR, que no es MIR, son unas prácticas ahí. Ahí, en mi comunidad, les voy a decir una novedad de ayer, estaba con Rubén Pino, que es el director del Centro Mayor de Girona, que tiene, te lo decía a ti, el de los alumnos del 1-10, 1.800 alumnos. Y los centros catalanes se están planteando un boicot de no querer alumnos del máster en prácticas. ¿Por qué? ¿Ustedes quieren alumnos en prácticas? ¿Aquí en Murcia? ¿Les pagan a los profesores que tienen alumnos en prácticas? Allí no les pagan. Allí no les pagan porque es discriminatorio en relación al magisterio, ¿entiendes? ¿Entienden? Es complejo. Hicieron un pacto con la consejería que quien quiere alumnos en prácticas es alguien que él voluntariamente solicita. Yo estoy de acuerdo en formar alumnos, bien. Antes en el CAP había una cantidad simbólica y esto allí, cuando hicieron un pacto con la consejería, con todas las universidades, dijeron que no, porque si no había, diríamos, el tema de magisterio, que es muy difícil. ¿Qué pasa? Ahora algunas universidades, fundamentalmente La Rioja y otras, pagan. Y ahí está el dilema. Y en Girona, y en Cataluña, pero en Girona hay un segmento importante de gente que dice que no va a querer. ¿Pero qué pasa? Que ese directivo después dice, sí, pero si viene a la pública, irán a la privada concertada. Y es alguien que está vinculado ahí, ¿entiendes? Es tan compleja la sociedad en relación a esto del máster, cosas de hoy, de ayer. O sea, no respondí, a nivel global pienso que sí, que es bueno que esté. Cada realidad es otra historia. Bueno, ¿algo más? Dime. Ya hace falta. Bueno, sí. Vamos a pasar. Vale. Yo voy a metiendo villa. Dime, te escucho. Bueno, yo hablo desde la óptica un poco desde las asociaciones que trabajamos desde fuera. Venga. En concreto yo desde Caritas. ¿Desde? Caritas. Caritas, bien. Caritas. Entonces, lo que nosotros un poco observamos es que la convivencia escolar es relativamente, o se va construyendo en la primaria, ¿no? Desde que las familias pueden participar, los maestros pues se convierten en referentes, suelen tener clases, pues eso, acompañan durante un proceso, pero esto se rompe con bastante frecuencia cuando pasan a la secundaria. Sí. Pasan a la secundaria, el instituto no conoce a las familias, cuando entran son macro espacios con muchos profesores y bueno, pues nosotros cuestionamos mucho
un poco qué se puede ofrecer, ¿no? Es como que el sistema educativo es muy rígido en esa estructura y muchos críos pues ahí se pierden y son precisamente los que generan, digamos, esas dificultades, ¿no?, de convivencia, o por lo menos son percibidos así por el sistema. Entonces, pues nosotros ahí planteamos qué respuestas podrían darse para flexibilizar esos procesos. Más o menos por ahí la pregunta. Mire, lo que dice, a ver, siempre que generalizamos somos injustos, ¿de acuerdo? Y siempre que decimos primaria y secundaria somos... Pero bueno, globalmente, estaría de acuerdo con usted, globalmente, pues a nivel local, ahí sí que, y le voy a dar una respuesta, después le diré lo que usted quiere oír, qué podemos hacer. Pero ahí sí que, cuando antes dije que el responsable era el centro, ahí sí que digo que el responsable fue la administración. Y lo digo claro. Mire usted, yo soy de una zona con una elevada conflictividad, la Costa Brava, porque en la costa hay follón. Bien, bien. Cuando yo estaba director en mi centro, en el centro que yo estaba director, había en mi población había 2 escuelas públicas y 2 concertadas. ¿De acuerdo? Y acogíamos algunos pueblos vecinos, pequeños y tal. Bien. Ahora, con la ola migratoria, con tal, llegaron a hacer 5 escuelas públicas. Las escuelas de los pueblos vecinos, que eran unitarias o semigraduadas, fueron graduadas, porque aumentaron, ¿entiende? Y en cambio, en lugar de construir un tercer o un cuarto instituto, hicimos 2 macroinstitutos. ¿Entienden? Y la escuela primaria, hay más atención, porque hay también una cosa evolutiva de la del alumno, pero también porque las dimensiones son más humanas. Y en cambio, diríamos, en general, salvando todas las situaciones concretas, hemos hecho macrocentros de secundaria donde conviven alumnos en una edad que es compleja, con intereses distintos, y a veces el propio centro, dentro del centro hay como federaciones distintas. Está la ESO, que es la masa. Es como ir a galeras. Está el bachillerato, que ya es un cierto... Pero tampoco, porque esos están negros con los de la ESO, porque a primer de bachillerato pasan alumnos que no sé cuántos, y ahí cómo está la cosa. Está la FP, que después está cada familia profesional, si es un centro de FP, que es otra cosa aparte. Y está la atención a la diversidad, que es algo que está allí, con nombres y siglas y tal, y a veces sí que es verdad que estas 4 federaciones pueden considerar que son un único centro y que cada una contribuye a que el centro se aglutine. Pero a veces no, A veces son como 4 federaciones que están ahí, que conviven, cada uno con sus lógicas, ¿entienden? Y eso no es tan sencillo. Yo doy una respuesta. ¿Usted quiere? ¿Qué podemos hacer? Una opción, ya la dije aquí, tienen aquí, optaron, es que no lo conozco, Murcia, optaron su comunidad por los centros hasta 16 años, 3-16, ¿o no? Tienen pocos. Allí es, ¿perdón? La pública. Allí, por ejemplo, hemos avanzado un poco en esto. El centro se empezó con centros, diríamos, no de ciudad, rural, que para ahorrarse el transporte escolar, se empezó así, pero en el fondo eso ha mejorado, porque, fíjese, volvemos a la EGB con 2 años más, ¿entienden? Le dijimos, allí le llaman Instituto de Escuela, Instituto de Escuela, las 2 siglas, y son centros 3-16. Eso ya mejora. Lo otro, lo de cómo hacerlo, bueno, mire, yo en la práctica, depende, es que no le puedo responder, depende de cada realidad. A veces, algunas veces he dicho, mire, aunque yo le acabo de decir esto, si usted el follón grande lo tiene en la ESO, intente actuar ahí. Ahora, procure que el centro no construya como de realidades, que cada uno de los docentes dé algo en la ESO. Eso es complicado, en asignaturas de tutoría. Porque si no, cada uno es como aquellos de los demás. Ahora, si usted considera que ahí está el dilema, en la dificultad, a veces no está ahí, a veces está en niveles más elevados. No podía decirle sin conocer, es tantas las variables que es difícil responderle a la situación de cada centro. Bueno, ¿algo más? Dígame. Sí. Hola, buenos días. Yo vengo junto con compañeras de
de mi centro del ámbito de lo social, no tanto de lo educativo. Bien. Y me ha resultado muy agradable escuchar que, bueno, que tenemos que ir de la mano si queremos que estos cambios funcionen de otra manera. Pero de la mano desde un punto de vista de cómo podemos colaborar y de no exigir al otro que resuelva el problema que yo tengo dentro. Eso significa reconocer por ambas partes que desconocemos mucho de los dos sistemas y a todos esos sistemas nos encorsetan y nos dificultan el día a día. Correcto. Nosotros intentamos establecer nexos de unión entre lo social y lo educativo, porque al final son las familias las que se ven afectadas por esas situaciones que suceden dentro y fuera del aula. Yo creo que hasta que no demos el paso de reconocer y abordar esa realidad sin mirar a que el otro resuelva lo que le corresponde a cada uno, y que a lo social nos interesa mucho lo que pasa dentro del aula y al del aula lo que pasa afuera, y que solo de la mano podemos resolver eso, pues podemos ir dando pasos en adelante. Y ahí es donde yo creo que nos falta mucho. Está claro que no todos tenemos la formación y cuando salimos a la calle nos encontramos con esa realidad y tenemos que seguir formándonos y adaptándonos a esa realidad que es cambiante y que no sabemos qué nos va a deparar en un futuro. Independientemente de... me pierdo un poco, ¿no?, en el tema de los másteres, la formación y tal, pero nosotros en lo social también tenemos que estar continuamente adaptándonos. Quizás estamos más acostumbrados a adaptarnos a esa realidad que otras profesiones y eso es algo que podemos aportar en esta dinámica. Entonces yo desde aquí, que creo que puede haber más personal docente que de lo social, no sé, es una sensación que tengo y no sé si me equivoco, dar la mano en ese sentido, de que aquí estamos para ayudarnos y apoyarnos entre todos, pero desde una perspectiva de que el que tiene que poner orden también asuma que lo tiene que poner. Bien. Es complejo eso, ¿eh? Y le pongo un ejemplo, a lo mejor me voy porque no sé si será, para no entrar, no dijo usted de qué ámbito social está, ¿eh? Pero bueno, Servicios sociales de atención primaria, bueno, un ayuntamiento. Le pongo una cuestión para que no sea agresiva en su tal. El comedor escolar. Comedor escolar. Comedor escolar, no digo yo, comedor escolar, un ejemplo. A ver, hay follón en los comedores. En general, los centros contratan a una empresa que les trae la comida y les pone un monitorazgo. El monitor intenta hacer lo que puede, pero quien tiene que tener es el centro, ¿entiende? El monitor diagnostica, dice, tal, apunta, lo que sea, el centro tiene que intervenir. Y está en el propio centro, ¿eh? Y no es fácil, ¿entienden? Porque el docente dice, yo tengo que intervenir en una situación en la cual no he estado, en la cual tal, y en la cual yo no estoy en el comedor. Interviene un monitor, que es alguien que está allí con una cosa delegada e intenta hacer lo mejor que puede, deriva, y cómo abordamos conjuntamente eso. Y mira, y le pongo un ejemplo muy fácil, que están allí mismo y que hay de subordinación, y no es fácil hacer eso. Ahora, su mensaje era correcto, aún no siendo fácil, algunos centros son ejemplos de cómo colaboran y cómo tienen protocolos y cómo en un 100% nunca existe, pero en un elevado porcentaje aquello funciona y aquello tal, y otros centros están, pero como el perro y el gato. Por tanto, su mensaje es adecuado, es correcto, es de colaboración. Y que en el fondo debemos ser quien tiene la función y quien tiene la función al final deberá ejecutar, deberá realizar la función asignada, quiero decir. Bueno. ¿Algo más o ya vamos muy mal de tiempo? Venga, pues la última, porque me dijeron que era prudente que acabara, o las dos últimas, si quieren, me dijeron que era prudente acabar ahí cuarto y tengo que disculparme después con ustedes. Dígame. Buenos días. Yo, en principio, agradecer su intervención. Bueno. Me ha gustado mucho el enfoque en ese reparto de responsabilidades a la hora de esta mejora, que se supone que es un poco el objetivo de todo. Cuando he escuchado lo de objetivos de lo de la dimensión comunitaria, el haber escuchado que tenemos objetivos comunes, pero intereses diferentes. Yo creo que por ahí deberíamos de caminar. Pero caminar desde ese otro planteamiento, creo que el haber situado la pelota encima del tejado de cada centro, en lo esencial, en el sentido de toda la otra parte comunitaria, vamos a escuchar ese análisis de la realidad que cada centro haga y vamos a intentar responder, pero primero el centro y después los demás. Creo que falta caminar ahí, quizá en esa convivencia de todos los que tienen ese objetivo común. Y falta más diálogo
Y quizá lo que se necesita es que todos esos profesores vocacionales contagien a los compañeros y desde cada centro digan necesitamos esto. Y los demás, pues, en la medida que puedan, se adapten a esa propuesta. Muy bien, muchas gracias. ¿Había alguien más? O... Aquí, pues aquí estaba la última, exacto. Sí, felicitarle por la charla. Ha hecho un repaso por los temas más importantes en la educación y difíciles de resolver. En relación al máster del profesorado, a ver, yo entiendo que en secundaria son enseñantes, porque son profesionales expertos en determinadas materias y claro, el máster está enfocado, creo yo, como el CAF antiguamente. Yo hice el CAF, yo soy de la época del CAF. Entonces el CAF servía para poner al docente o a ese especialista en la pista de la didáctica y de poder hacer comprensible una serie de contenidos que en las carreras, por supuesto, no se dan. Yo estudié biología y yo nada totalmente ajeno. Entonces, para esa labor docente es ideal ese tipo puede ser adecuada ese máster porque profundiza en cómo hacer comprensibles contenidos de cada materia y cómo crear un contexto de aprendizaje. Para eso es perfecto. Pero entiendo que para las otras cuestiones, entendiendo que el aula es el lugar social de la infancia o de los jóvenes, es un lugar social, donde pasan mucho tiempo del día y donde se juegan muchísimas cuestiones de aprendizaje y de relación. Creo que el máster no sé si cubre para enseñar a ese profesional a crear cada día un contexto educativo. No de aprendizaje, sino educativo. Creo que va un poquito más allá. La educación implica enseñanza, pero la enseñanza no implica educación. No necesariamente tiene que ser educación. Es otro tema. Entonces, creo que el máster parte de cero a la hora de dar unos aprendizajes a ese profesional, todo lo que tenga que ver con la acción tutorial, todo lo que tenga que ver con crear ese contexto educativo en el aula cada día, resolver conflictos. Si el máster es para ampliar conocimientos, pero ya se tienen algunos, si parte de cero, viene grande. O sea, no es posible. Quiere decir, el grado da unas competencias y el máster las amplía, tal como está establecido en los estudios actuales. Pero hay que llevar unos conocimientos previos a ese máster para ampliarlos, pero si no los tienes, porque no los has visto. Por eso creo que el máster puede ser interesante para esa labor docente y de enseñante, porque te va a enseñar didáctica, te va a enseñar a hacer esos contenidos que tú llevas de la carrera, a hacerlos comprensibles a cualquier edad del sistema educativo. En el otro aspecto no lo veo tan adecuado. Creo que a lo mejor habría que ampliar el máster más años, que tuviera mucho más contenido para hacer educadores de secundaria, igual que hay educadores de primaria. En primaria son maestros, que es una profesión que ya desde el primer curso es una profesión dedicada a la transmisión de contenidos culturales de cada época, que es lo que regula la ley de educación. Me gustaría saber su opinión sobre esa ampliación de ese máster en esos otros contenidos en los cuales se llega con muy poca base para poder hacerlo. Y en segundo lugar, el valor del territorio, el concepto de territorio o, como estamos diciendo, la participación de lo social también en este campo. Y también otra cuestión, ¿por qué en el sistema educativo todos tienen que ser docentes? No hay acceso a especialistas dentro de ese lugar social que es el centro educativo y que es el aula. Si entendemos ese lugar para el alumno como lugar social. Un logopeda, para hacer su trabajo en un centro educativo, tiene que estudiar, se ha dado el caso que tiene que estudiar magisterio para poder ejercer su trabajo de logopeda, ¿no? Es decir, ¿cómo ve tal como en el libro blanco de Juan Antonio Marina, que salía, que hablaba de la introducción de especialistas, educadores sociales en los centros educativos, para hacer una labor, a lo mejor no docente, pero para crear ese clima y bueno, romper un poco el sistema educativo? Los orientadores son docentes también, no hay psicólogos que han entrado sin esa condición docente. Un poco es este tema, la uniformidad que hay en el sistema educativo, de que todo el que entra ahí entra como que doctor, licenciado, ingeniero, y da igual para los concursos, sino que si saca la plaza es tuya. Y por otro lugar, el tema del
Bueno, le contesto. También contestaré con mi manía esta del poliedro, ¿entienden? De que ustedes hacen la pregunta desde un punto de vista políticamente correcto, y yo ya lo acepto, y después yo les veo otros puntos de vista. E incluso, como ya tengo una edad, diciendo cosas que a lo mejor no defiendo, no argumento mi procedencia, que es la universidad, o cómo lo hacemos. Mire, en cuanto al máster. En cuanto al máster, yo no sé si es bueno 1 año o 2 o tal, porque, en fin, todo dependerá de cómo se haga. Mire, y además, la universidad tiene autonomía en cómo distribuye el máster. Es decir, en que suponiendo que sea así, que esto indique algo, el equilibrio, el porcentaje de docencia que da en ese máster, diríamos, los ámbitos del mundo de la educación o los ámbitos de las carreras específicas que ya cursaron los alumnos anteriormente, lo decide cada universidad. Puede haber orientaciones de cada autonomía, pero ahí está. Con lo cual es discutible. ¿Y por qué si ya hicieron tanta conocimientos todavía les ponen un tanto por ciento de más conocimientos? No, es que es didáctica del conocimiento. Y eso le corresponde a la Facultad de Matemáticas o a la Facultad de Educación. Y eso es un gran dilema que son de intereses universitarios como en todo en esta vida. Eso lo dijo. La otra cuestión es más compleja. Porque esto, mire usted, yo soy maestro. Y de los que están aquí, ustedes, ya, si digo eso, parece que me tiro piedras a mi tejado, pero es que no decimos, no aceptamos la verdad. De los que son aquí maestros, ustedes, eran vocacionales, hicieron 4 años de grado o 3 de la antigua diplomatura, lo que sea, ¿y cuántos piensan que aprendieron a ser maestros en la Facultad de Magisterio? Muy pocos. Es posible que todos los que damos clase de magisterio, yo el primero, seamos unos ineptos. Pero la curva de Gauss dirá que habrá como en todos tipos. ¿Entienden? Por tanto, eso quiere decir que ustedes aprendieron conocimientos, que a lo mejor estaba bien, y les dieron un bagaje, les dieron tal, fueron a prácticas, y después, cuando aprendieron realmente, ahora se llama adquirir competencias. Ahora se llama esto. Cuando se hicieron competentes, fue cuando esto fueron a la práctica, alguna cosa, dijeron, pues tenía algún sentido, y se lo apropiaron, y lo desarrollaron, y otros dijeron, esto no tenía sentido, y lo olvidaron. Y en el fondo, los trabajos, las ocupaciones que implican interaccionar con personas, porque el resultado de su trabajo no es su trabajo, es lo que el otro se lleva a su cabeza y construye ahí, ¿entienden? No es su trabajo, no le vuelvo a esto. Eso, usted tiene que ser experto en tratar con personas. ¿Recuerdan ustedes la primera vez que hicieron tutoría con unos padres? Que temblaban, que se hicieron un guión, que eran como un robot diciendo cosas. ¿Se acuerdan? Y lo que han mejorado con esto, y saben que el padre tiene que sentirse cómodo, y tiene que mirarlo a los ojos, y que si no llegan a eso, por mucho que le hagan ustedes, eso no va a funcionar. Y eso es imposible, con la mejor intención del mundo, que lo haga la universidad. Porque no tiene gente capacitada para ello, para empezar, y segundo, porque generaría un tipo de enseñanza, que es muy complejo. Eso de que ayudamos a la gente a adquirir competencias queda muy bien, y le ponen un certificado, pero la competencia es cuando yo me siento competente, me siento seguro de mí mismo, y lo llevo allí, y eso tiene limitaciones. Por tanto, aceptémoslo, pero aceptemos que a lo mejor es que eso, por mucho bien que lo hagamos, hacer lo mejor posible, tiene limitaciones, aceptémoslo. Y la segunda cuestión que usted me dijo, ¿cuál era? Era esta del máster, y la segunda era... Lo de que hubiera especialistas que no tuvieran que ser precisamente docentes. Sí, esto está en mi comunidad. Es la poliedro. En mi comunidad tenemos integradores sociales. Integradores sociales. Título de FP, cobrando a sueldo de FP. Y tenemos celadores, que no quedarán muy bien allí, porque allí ven ya sea la traducción simultánea. Es decir, cuando tienen ustedes un alumno de elevada complejidad, del tipo que sea, como la idea es que hay el 100%, que no lo vamos a conseguir nunca, allí la consejera dice que vamos a cerrar todos los centros de educación especial. Y eso, ¿entienden? Es imposible. Pero bueno, como intentamos integrar a todos los alumnos posibles, es posible que un centro tenga 20 horas o 25 horas de un celador, un vetllador, alguien que cuida de él, que su trabajo es sentarse al lado del alumno y procurar que el alumno siga en la medida de lo posible el ritmo del aprendizaje del aula. Y esa gente son profesionales, estos contratados
con empresa. Ya la idea de la privatización y la mercantilización ya llegó al sistema, ¿entiende? Los celadores, estos chicos, lo tienen aquí, esto a lo mejor estoy explicando y también lo tienen aquí. No. Sí. Bueno, y no son auxiliares, sería semejante a eso, pero no son auxiliares, sí. El auxiliar lo contrata el sistema. Y esta es una empresa que va a un concurso público y gana tantas horas de celador o de vetllador. Y mis alumnos de magisterio empiezan como esto hasta que los contratan como maestros, ¿entienden? Bueno, está ahí. Ahora, también es verdad que eso implica esa idea, ¿no? Que es ese mundo más economicista, que Cataluña, saben ustedes, además que es un cachondeo como estamos políticamente, pero además de esto fue un avanzado en el tema de la privatización. O, por ejemplo, la otra cuestión. Usted me decía los psicólogos, también de Cataluña, los EOEs, o ¿cómo le llaman aquí los psicólogos? Los EOEs. Allí tenemos una deserción de los EOEs, porque al EOE le apetece más ser orientador de centro que no EOE. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Contratamos alumnos, la administración, contratamos con titulación, básicamente psicología, que son alumnos de 24 años que no han visto un niño si no tienen un hermano. ¿Entienden? Claro, después, para orientar a ese niño con dificultades, de tipo lo que sea, un Asperger, un tal, o un cual, o uno que no tiene nombre, pero es difícil la cosa. Ahora están intentando, pero eso es muy complicado, que el maestro de educación especial, que es quien realmente ha trabajado con niños y ha aprendido algo, aunque sea la práctica, le podamos pasar a EOE. Si este maestro se sacó la titulación de psicología por otros sistemas, lo podemos hacer, si no es mucho más complejo. Es decir, ¿entienden? Una cosa es la titulación y otra cosa es el saber hacer. Y en este hemos visto que la administración lo acepta, que contratamos a mucha gente para hacer de orientador, de equipo, que acabó la titulación hace 15 días. Y con la mejor intención, ¿entiende? El niño no le conoce. Bueno, supongo que es muy tarde. Me quería disculpar con ustedes, también por la organización, se lo dije antes. Yo cuando acepté venir aquí dije que me quedaría todo el día con ustedes y me quedaba yo a dormir y así también podíamos hablar y lo que sea. Lo que pasa es que me voy a ir, y cuando yo hago eso siempre me disculpo, es una cuestión personal. Tengo mis padres mayores y mi padre está delicado y cambié el viaje. Pero me quería disculpar con ustedes porque lo lógico y lo que yo me hubiera gustado era quedarme hoy con todos ustedes aquí. Espero que tengan una feliz jornada. Les felicito mucho a todos por organizarlo, por estar aquí, porque pienso que el tema se lo merece. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan, por esta impresionante ponencia. Gracias por aceptar la invitación que te hicimos. Una pena que no te puedas quedar, nos encantaría. Y ahora vamos a ver 2 cortos del festival, del concurso que se convocó. Son 5 finalistas. Mañana se procederá a votar mediante una aplicación porque uno de los premios los dan los asistentes. Y vamos a ver los 2 primeros de ellos y después pues ya podremos ir a tomar un café porque ya va siendo hora.